Textos informativos. Noticia, reportaje, crónica, artículo, entrevista. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Te explico qué es un texto informativo, su estructura, tipos y otras características. Además, te doy a conocer los géneros informativos y periodísticos. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparte información concreta, puntual, a menudo real y objetivo a un público en específico. Déjame saber tus comentarios y respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es el lenguaje utilizado? ¿Cuáles son las características del lenguaje empleado en el texto informativo? ¿Quieres saber más de este tema? Te invito a que veas el video. ¡Comencemos! Definición. Es aquel texto cuyo cometido es brindar al lector datos, observaciones, información sobre un acontecimiento actual o pasado de manera objetiva, utilizando un lenguaje preciso, concreto y formal, percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc. Este tipo de textos puede estar dirigido a un público general o especializado. Tiene como objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, es posible que distingamos entre textos especializados. Contienen lenguaje académico o técnico. Están dirigidos a un lector que ya cuenta con los conocimientos o la formación suficiente para poder comprender el contenido del texto. Por ejemplo, una tesis de grado universitario o un informe científico. Textos divulgativos. Su lenguaje es accesible para cualquier lector, a diferencia de los especializados. No apuntan a un receptor que posea formación en algún campo del saber en particular. Por ejemplo, un artículo periodístico o la definición de un concepto en una enciclopedia. Características. Su función es facilitar al lector la comprensión de un acontecimiento. Para ello, incluye hechos, descripciones, explicaciones y datos. El lenguaje debe de ser preciso, enfocado en un tema principal y con los conceptos adecuados. Conciso, deben incluirse los datos fundamentales. Y claro, con redacción sencilla y oraciones simples. No incluyen opiniones, argumentos ni herramientas persuasivas para convencer al receptor. No aspiran a direccionar sus conductas, sino que solo se proponen informar. Estructura. Aunque cada uno de los textos informativos cuenta con una finalidad que hace que su estructura cambie, por lo general comparten una serie de parámetros. Estos están pensados para lograr que el lector pueda obtener un buen entendimiento de la idea que se quiere transmitir. Así, podríamos señalar que un texto informativo siempre debe contener título. Debe reflejar cuál es el tema principal que va a tratarse. El titular puede ser una palabra o un conjunto de palabras. Debe de ser muy claro y conciso para que el lector pueda saber de un solo vistazo de qué trata el texto que va a leer. En prensa, se opta por la incorporación de títulos llamativos que capten la atención y que hagan que el lector quiera seguir leyendo. Introducción. Normalmente suele ser un párrafo en el que se muestra en pocas líneas cuál es el tema que va a tratar el texto. Ubica al lector y le invita a continuar con la información que se le ofrecerá a continuación. Su misión es la de lograr que el lector siga leyendo. Desarrollo. Podemos encontrar toda la información necesaria para comprender la idea principal del texto. Para poder lograr una buena comprensión del mismo, debe contar con distintos párrafos en los que se expresen las ideas secundarias que servirán para apoyar a la idea principal. Conclusión. Es donde el autor expone sus consideraciones. Suele brindar un resumen, reafirmación o recomendaciones, o se le ofrece al lector un panorama final de la temática.
Géneros informativos. Se caracteriza por relatar un acontecimiento o partir de datos concretos. Esto implica que el autor trata y transmite la información con la mayor objetividad posible. Noticia. Es un texto narrativo que relata un hecho novedoso con interés para los lectores, espectadores. El lenguaje empleado suele ser escueto, objetivo, seco, preciso, ágil y conciso. Los 3 principios básicos de la noticia son brevedad, objetividad, claridad. Estructura. El titular, llamativo, enuncia el tema de la noticia. La entradilla, los elementos más importantes de la noticia. El cuerpo de la noticia desarrolla la información, añadiendo detalle en orden decreciente de importancia. Esto se conoce como la pirámide invertida. Situar en primer lugar aquellos hechos más relevantes y progresivamente introduciendo otros detalles. Toda noticia trata de dar respuestas a 6 preguntas. ¿Qué? El hecho. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién? El sujeto. ¿Quién realiza la acción? ¿Cuándo? El tiempo. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? El lugar. ¿Dónde se llevó a cabo el hecho? ¿Por qué? La finalidad. ¿Para qué o por qué se efectuó el hecho? ¿Cómo? La forma. ¿Cómo se realizó? Ejemplo. Diario El Norte. El título. El COVID-19 para nada se transmite por el papel. Entradilla. Al momento y encontrarse en proceso de elaboración, la vacuna para el COVID-19 para evitar contagiarse es prevenir y cuidarse. El cuerpo. Reportaje. El reportaje tiene relación con lo literario y se asemeja con la novela corta y el cuento. Tiene el objetivo de ampliar y profundizar en una noticia. Estos sirven como recurso explicativo de un problema, como argumentación de una tesis o para explicar un hecho. Básicamente, para hacer un reportaje se debe de investigar, describir, informar y documentar. Además, la clave de este texto está en el contraste de fuentes de información para dar un panorama más completo de algún asunto. Géneros periodísticos. Son formas literarias que se emplean para contar la actualidad en un periódico. Dependiendo de la posición que tome el narrador o emisor del mensaje, pueden distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o híbrido. Crónica. Es el tipo de texto en el que se ofrece una interpretación subjetiva de unos hechos ocurridos en un día que el periodista valora e interpreta, aunque suelen buscar también antecedentes y consecuencias de esos mismos acontecimientos. El hecho es contado desde el lugar en el que sucedió y de un modo cronológico. Estos textos consisten en una reflexión crítica sobre temas de actualidad que el articulista enjuicia y valora con marca subjetiva, pero expresándolo usando el estilo propiamente periodístico que se espera de un trabajador de un medio de comunicación. Función de la crónica. Sirve como fuente de consulta para los historiadores. Deja constancia de un suceso acontecido, relatar cómo sucedieron las cosas y da una interpretación valorativa de las mismas. Artículo. Es el género de opinión que se caracteriza por expresar el punto de vista personal y argumentado del redactor o del periodista respecto a un tema en particular. Los artículos de opinión versan sobre diversos temas: sociedad, deportes, política, espectáculos, economía, entre otros. Características: es un texto argumentativo, de extensión relativamente corta. Transmite la opinión personal de su autor, quien, si bien argumenta de manera racional para sustentar su punto de vista, no está obligado a la imparcialidad ni a la objetividad. Puede tratar de diversos temas que estén relacionados con la actualidad. Entrevista. Es un texto dialogado, es una conversación en donde se recopila información, involucra a un entrevistador que coordina el proceso de la conversación y hace preguntas, y un entrevistado,
que responde a esas preguntas. El objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral o escrita sobre determinados acontecimientos, experiencias, opiniones, etc. Características pueden ser cuantitativas o cualitativas. Deben de ser grabadas en video, en audio o a través de toma de notas. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales. Siguen una secuencia de preguntas desde las más fáciles hasta las más complicadas. Las preguntas deben de ser neutras, cortas y puntuales. Normalmente son individuales, pero puede establecerse en grupos pequeños. Existe una relación interactiva entre el entrevistado y entrevistador.